Una madre le regaló a su hija una mansión de $850,000 como regalo de boda, pero cuando descubrió la verdad sobre la propiedad, su mundo se derrumbó en lágrimas. Los secretos familiares salieron a la luz, y lo que debería haber sido un sueño se convirtió en una pesadilla que amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino toda su familia. Una historia de traición, valentía y reconstrucción, que mostrará cómo a veces los regalos más valiosos esconden las cargas más pesadas. Prepárate porque esta historia te llegará al corazón. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. El salón de fiestas del Club Náutico estaba repleto de invitados elegantes cuando Elena Vasconcelos levantó su copa de champán, haciendo callar a todos con un tintineo cristalino. Sofía sintió que se sonrojaba al darse cuenta de que todas las miradas se dirigían hacia su mesa. Apretó la mano de Ricardo bajo el mantel de lino blanco, buscando consuelo. Como todos saben, anunció Elena con su voz imponente, erguida como correspondía a la agente inmobiliaria más respetada de la región. Mi hija Sofía y Ricardo finalmente han decidido oficializar lo que todos sabíamos que era inevitable. Se escucharon risas contenidas en el salón. Y como es tradición en la familia Vasconcelos, tengo el placer de anunciar mi regalo para la pareja. Sofía tragó saliva. Conocía demasiado bien a su madre como para esperar algo discreto. La mansión de nuestra familia en el condominio Costa Azul. Elena hizo una pausa dramática. Será el nuevo hogar de Sofía y Ricardo. Una propiedad valorada en $850,000 para que empiecen su vida con buen pie. El salón estalló en aplausos y exclamaciones. Sofía sintió que el mundo daba vueltas y miró incrédula a su madre mientras los invitados se levantaban para brindar. Ricardo, a su lado, parecía tan sorprendido como ella. ¿Lo sabías?, le susurró con los ojos muy abiertos. Sofía solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. La mansión junto al mar, donde había pasado los veranos de su infancia, ese lugar casi mítico en sus recuerdos, ¿ahora sería suyo? Elena se acercó con los brazos abiertos, seguida por una procesión de invitados curiosos. «Mamá», logró decir Sofía cuando Elena la abrazó. «Esto es demasiado». «Nada es demasiado para mi única hija», respondió Elena, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Pero Sofía reconoció ese brillo calculador en los ojos de su madre. Elena nunca hacía nada sin un motivo. La tía Marcia, siempre desconfiada, fue la primera en hacer la pregunta que Sofía no se atrevía a formular. «Elena, querida, ¿estás segura de que puedes deshacerte de una propiedad tan valiosa?» La sonrisa de Elena no vaciló, pero Sofía notó la tensión que se apoderó de sus hombros. La mansión siempre ha sido para Sofía. Solo estoy adelantando su herencia. Algo en el tono de voz de Elena hizo que Sofía se estremeciera. Mientras los invitados seguían celebrando y Ricardo recibía las felicitaciones de sus amigos, Sofía sintió que una inquietud crecía dentro de ella. Lo que debería ser el momento más feliz de su vida se veía empañado por la sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente consiguieron un momento a solas, en la terraza del club con vistas al mar, Ricardo la abrazó, eufórico. ¿Puedes creerlo? Nuestra propia casa. ¿Y qué casa? Esto cambia todos nuestros planes, Sofía. Sofía esbozó una sonrisa forzada y apoyó la cabeza en el hombro de su prometido. «Es increíble», asintió, tratando de alejar la aprensión. «Solo estoy sorprendida. Mamá nunca mencionó esto antes». Ricardo le besó la frente, perdido en sus propios sueños. «Piensa en el espacio que tendremos. Podemos reformar ese antiguo despacho para que sea tu estudio. Y el jardín. ¿Recuerdas que siempre hablábamos de tener un jardín?» Sofía asintió, permitiéndose por un momento compartir el entusiasmo de Ricardo. Quizás estaba siendo paranoica. Quizás su madre solo quería verla feliz. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a despedirse, Sofía encontró a Elena en su lugar favorito del club, el pequeño mirador que se adentraba en las rocas, desde donde se podía ver toda la ciudad. «¿Por qué la mansión, mamá? Siempre dijiste que nunca te desharías de ella». Elena siguió mirando al horizonte. «Todo tiene su momento, Sofía. La mansión ahora te pertenece. Cuídala bien». Había algo en la voz de Elena, un tono de determinación que hizo que Sofía sintiera frío, a pesar de la cálida noche de verano.
¿Hay algo que no me estás contando? Elena finalmente se volvió hacia su hija, con los ojos brillando de forma extraña bajo la luz de la luna. Hay muchas cosas que no te he contado, Sofía. Quizás sea hora de que las descubras por ti misma. 3 semanas después del impactante anuncio, Sofía y Ricardo se encontraban en la mansión de los Vasconcelos, rodeados de muestras de pintura y catálogos de muebles. La emoción inicial de Ricardo no hacía más que aumentar a medida que exploraban cada habitación de la propiedad. «Este lugar es aún más increíble de lo que recordaba», comentó él, abriendo las pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz del sol en la biblioteca. El polvo bailaba en los rayos de luz que invadían la habitación, revelando estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros antiguos. Sofía pasó los dedos por los lomos desgastados, recordando las tardes lluviosas que había pasado allí, leyendo mientras su abuelo fumaba su pipa en el sillón de cuero. Ahora, el espacio parecía diferente, como si los secretos de la casa estuvieran más cerca de la superficie. «Creo que tenemos que modernizarlo bastante», observó Ricardo, siempre pragmático, tomando notas en su tablet. «Esta estantería hay que quitarla para dejar espacio para una Smart TV, y esa pared se podría derribar para integrarla con el salón». Sofía sintió un nudo en el pecho. «Esa estantería era de mi abuelo. No podemos simplemente...» «Sofía», la interrumpió Ricardo con un suspiro. «Entiendo tu apego emocional, pero tenemos que pensar en el futuro, no en el pasado. Esta casa tiene que ser nuestra, no un museo de la familia Vasconcelos». La discusión se vio interrumpida por unos golpes en la puerta principal. Sofía fue a abrir, aliviada por la distracción. «Señora Sofía». Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, esperaba en el umbral. «Soy Carlos Méndez, gerente del Banco Regional. Llevo varios días intentando contactar con usted». Sofía frunció el ceño. «¿Contactar conmigo? ¿Por qué?» «Por la hipoteca de la propiedad. Hay pagos atrasados y necesitamos discutir las opciones antes de que la situación se agrave». Ricardo, que se había acercado, intervino. «Debe haber algún error. Esta casa fue un regalo para mi prometida. No hay ninguna hipoteca». Carlos Méndez miró a ambos con cara de desconcierto. «Lo siento, pero los registros muestran una hipoteca considerable sobre esta propiedad, a nombre de Elena Vasconcelos, con varios meses de retraso. Suponemos que usted estaba al corriente, dado que se está tramitando el traspaso de la titularidad». El mundo de Sofía pareció congelarse. «¿Cuánto?», preguntó con voz casi inaudible. «La deuda actual es de aproximadamente $620.000, más los intereses acumulados». Ricardo palideció. «Eso es imposible. Elena nos regaló la casa. Nunca mencionó ninguna deuda». Sofía sintió que las piernas le fallaban. Invitó al gerente a pasar, y tras una tensa conversación en el salón, donde Carlos Méndez presentó toda la documentación relacionada con la hipoteca, este finalmente se marchó, dejando un silencio sepulcral entre la pareja. «¿Lo sabías?», preguntó Ricardo, con la voz oscilando entre la incredulidad y la acusación. «Claro que no», exclamó Sofía, herida por la insinuación. «Estoy tan sorprendida como tú. Tenemos que hablar con tu madre, inmediatamente». Sofía asintió, pero una parte de ella ya empezaba a atar cabos. El extraño comportamiento de Elena en las últimas semanas, las frases enigmáticas, la prisa por transferir la propiedad a nombre de Sofía. Mientras Ricardo hacía llamadas frenéticas tratando de encontrar a Elena, Sofía regresó a la biblioteca, como si las respuestas pudieran estar escondidas entre los viejos volúmenes. Su mirada se posó en la estantería de su abuelo, y algo le inquietó. Al acercarse, notó que uno de los paneles laterales parecía ligeramente desalineado. Al presionar el panel, lo sintió ceder. Para su sorpresa, se abrió una pequeña puerta que revelaba un compartimento oculto. Dentro, encontró una caja de madera antigua. Le temblaban las manos al abrirla. Documentos amarillentos, fotos antiguas y cartas llenaban el interior de la caja. Sofía sacó un sobre particularmente voluminoso y encontró lo que parecía ser un acuerdo entre su abuelo y una familia llamada Mendonza, fechado 5 décadas atrás. Con creciente horror, Sofía leyó los términos del contrato. La mansión había sido comprada con dinero prestado por los Mendonza, una familia influyente que ahora, según una carta más reciente, exigía el pago íntegro o la devolución de la propiedad.
Además, encontró extractos bancarios que mostraban enormes retiradas realizadas por Elena a lo largo de los años y recibos de impuestos impagados por un total de $75,000. «Sofía», la voz de Ricardo la devolvió a la realidad. «No puedo hablar con tu madre. Nadie sabe dónde está». Sofía levantó la vista de los documentos, sintiéndose traicionada y confundida. «He encontrado algo», dijo mostrando la caja, «y creo que sé por qué mamá estaba tan ansiosa por dejarnos la mansión». El café marítimo estaba prácticamente vacío cuando Sofía finalmente encontró a su madre, sentada en una mesa apartada cerca de la ventana que daba al mar. Elena parecía más pequeña de alguna manera, como si se hubiera encogido bajo el peso de los secretos que cargaba. «Mamá», Sofía puso los documentos que había encontrado en la mansión sobre la mesa. «Tenemos que hablar». Elena miró los papeles y luego a su hija, con expresión impasible. «Veo que has descubierto el escondite de tu abuelo». Su voz era tranquila, casi resignada. «¿Por qué no me has hablado de la hipoteca? ¿De los impuestos atrasados? ¿Del acuerdo con los Mendoza?» Sofía intentaba mantener un tono bajo, pero la rabia y la frustración se transparentaban en cada palabra. «No lo entenderías». Elena tomó un sorbo de su té, como si estuvieran hablando del tiempo. «A veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Decisiones difíciles?», gritó Sofía, atrayendo miradas curiosas. Bajando la voz continuó. «Nos has metido en una deuda de casi $700,000 sin decir una palabra. Eso no es una decisión difícil, es manipulación». Elena suspiró y dejó la taza sobre la mesa con delicadeza estudiada. «La mansión vale mucho más que la deuda. Puedes refinanciarla, vender parte del terreno, hay varias opciones. Esa no es la cuestión. Ricardo y yo teníamos planes, presupuestos cuidadosamente calculados. Ahora estamos hundidos en una deuda que ni siquiera sabíamos que existía. Créeme, Sofía, todo se resolverá», dijo Elena con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que Sofía estaba exagerando. «Siempre has sido muy sensible. Siempre has reaccionado demasiado a las cosas». Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. «Ricardo está pensando en romper el compromiso. Cree que yo lo sabía todo y se lo oculté». Por primera vez, Elena pareció genuinamente sorprendida. «No puede hablar en serio. Es solo una cuestión económica, y vosotros sois adultos. Es una cuestión de confianza, mamá. Algo que tú claramente no entendés». Elena enderezó los hombros, recuperando su postura altiva. «Cuando tengas mi edad, entenderás que a veces es necesario proteger a los que queremos, aunque eso signifique ocultar ciertas verdades». «¿Proteger? ¿A eso llamas proteger? También has utilizado mi nombre como garantía para otros préstamos, ¿verdad?». Sofía tiró la última carta que había encontrado en la caja. «Estás en bancarrota, ¿verdad?». El silencio de Elena fue respuesta suficiente. «¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántos documentos has falsificado?». Sofía sintió lágrimas de frustración ardiendo en sus ojos. «Hice lo que tenía que hacer para mantener nuestro estilo de vida, para asegurarme de que tuvieras todo lo que te merecías», respondió finalmente Elena, con la voz temblorosa por la emoción. «Después de que tu padre nos abandonara, no te atrevas a culpar a papá por eso», la interrumpió Sofía. «Él se fue hace 30 años. Tus decisiones son tuyas, mamá». El café estaba completamente en silencio ahora, todas las miradas fijas en su mesa. Sofía se dio cuenta de que estaba de pie, con las manos apoyadas firmemente en la mesa. «No sé qué esperas que haga», dijo Elena finalmente, recomponiéndose. «La situación es la que es. Espero que asumas la responsabilidad, por primera vez en tu vida», respondió Sofía, recogiendo los documentos, «y que encuentres una forma de arreglar esto sin destruir mi futuro en el proceso». Al levantarse para marcharse, Sofía se encontró con la mirada de una mujer en la mesa de al lado. Era Marcia, su tía, que observaba la escena con una expresión imposible de descifrar. «Sofía», llamó Marcia suavemente, «quizás sea hora de que sepas toda la verdad». Elena palideció. «Marcia, no». Pero Marcia ya se había levantado y se acercaba a su sobrina. «Esa mansión nunca fue realmente nuestra, Sofía. Tu abuelo la compró con un préstamo de los Mendoza, y el acuerdo tenía cláusulas específicas». «¿Cláusulas?», repitió Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. El préstamo debía pagarse en su totalidad en 50 años, o la propiedad volvería a la familia Mendoza.
explicó Marcia. Y el plazo vence este año. Sofía miró a su madre, que ahora parecía derrotada. ¿Por eso transferiste la mansión a mi nombre? ¿Para escapar también de esa responsabilidad? Pensé, comenzó Elena, pero no pudo terminar. Pensaste en utilizarme como escudo, como siempre has hecho. Sofía sintió que la invadía una extraña calma, una claridad que surgía del fondo de la tormenta emocional. Pero esta vez, mamá, vas a afrontar las consecuencias tú sola. Con estas palabras, Sofía salió de la cafetería con la cabeza alta, a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. El bufete de abogados Martins & Asociados ocupaba toda la 10ª planta de un moderno edificio en el centro financiero de la ciudad. Sofía esperaba nerviosa en la recepción, mirando su teléfono cada minuto. Ricardo aún no había respondido a sus mensajes desde la discusión de la noche anterior. ¿Señorita Vasconcelos? Una secretaria impecablemente vestida se acercó. El doctor Martins la recibirá ahora. Sofía fue conducida por un pasillo con paredes de cristal hasta un espacioso despacho, donde la esperaba un hombre de mediana edad con el pelo canoso. Señorita Vasconcelos, soy Roberto Martins. Le indicó una silla frente a su escritorio. Su tía Marcia me ha explicado brevemente su situación. ¿Algo sobre la mansión familiar y una antigua deuda? Sofía asintió y le contó toda la historia. El regalo de boda, el descubrimiento de la hipoteca, los documentos encontrados en el escondite secreto, la confesión parcial de Elena y, finalmente, la revelación de Marcia sobre el acuerdo con los Mendonça. Roberto escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, se quitó los anteojos y suspiró. Tu situación es complicada, pero no imposible. Primero, tenemos que comprobar si la transferencia de la propiedad a tu nombre es legalmente válida, teniendo en cuenta las deudas existentes. Y si es válida, entonces has heredado no solo la mansión, sino también todas sus deudas y obligaciones contractuales, incluido el acuerdo con los Mendonça. Sofía sintió que se le encogía el corazón. ¿Hay alguna salida? Siempre hay opciones, respondió Roberto, volviéndose a poner las gafas. Pero primero necesitamos más información. Me gustaría concertar una reunión con los Mendonça lo antes posible. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso, y entró Marcia, seguida de un hombre al que Sofía no reconoció. Disculpen la tardanza, dijo Marcia, dirigiéndose a Roberto. Sofía, este es Gabriel Mendonça. Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. Gabriel era alto y encantador, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos calculadores. Le tendió la mano a Sofía, que dudó antes de aceptarla. Señorita Vasconcelos, es un placer conocerla por fin. He oído hablar mucho de usted. No puedo decir lo mismo, respondió Sofía, retirando rápidamente la mano. Roberto carraspeó. El señor Mendonça accedió amablemente a reunirse con nosotros cuando supo que usted estaba buscando asesoramiento legal. Una feliz coincidencia, comentó Gabriel, sentándose cómodamente en una silla junto a Sofía. De hecho, estaba buscando la manera de contactar con usted. Su situación me interesa. ¿Mi situación? Sofía frunció el ceño. La mansión de los Vasconcelos tiene un valor sentimental para mi familia. Mi abuelo siempre lamentó haberla vendido, aunque en aquel momento fue un acuerdo ventajoso. Según tengo entendido, no fue una venta, sino un préstamo, replicó Sofía, sintiéndose de repente a la defensiva. Gabriel sonrió, con los ojos brillando de forma inquietante. Detalles técnicos. Lo importante es que tengo una propuesta para usted, señorita Vasconcelos. ¿Qué tipo de propuesta? Una que podría resolver todos sus problemas financieros. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un valioso secreto. Puedo asumir personalmente todas las deudas asociadas a la mansión, la hipoteca, los impuestos atrasados, todo, a cambio de una participación del 50% en la propiedad. Roberto y Marcia intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Por qué?, preguntó Sofía, desconfiada. La mansión vale mucho, pero no tanto. Digamos que tengo planes para ese terreno, respondió Gabriel vagamente. Planes que podrían ser muy lucrativos para los dos. Sofía estaba a punto de rechazar la oferta cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Tenemos que hablar. Estoy reconsiderando muchas cosas. Una ola de pánico la invadió. Estaba perdiendo a Ricardo. Podía perder la mansión,
y su relación con su madre ya estaba hecha trizas. Quizás la oferta de Gabriel era su única tabla de salvación. Tendría que considerar cuidadosamente los términos, dijo Sofía finalmente. Gabriel sonrió, triunfante. Por supuesto. Mi abogado puede preparar un contrato preliminar para que lo evalúes. Mientras tanto, puedo adelantar el pago de los impuestos atrasados, como gesto de buena fe. Sofía miró a Marcia en busca de orientación. Sorprendentemente, su tía parecía aprobar la idea. Piénsalo, Sofía, dijo Marcia suavemente. Sería una forma de conservar al menos parte de la mansión en la familia. Roberto, más cauteloso, añadió: te sugiero que no tomes decisiones precipitadas. Analicemos todas las opciones. Gabriel se levantó, abrochándose la impecable chaqueta. No hay prisa, señorita Vasconcelos. Pero recuerde que ofertas como esta no están disponibles indefinidamente. Tras su salida, un silencio sepulcral se apoderó de la oficina. No confío en él, dijo finalmente Sofía. Sabio, asintió Roberto. Pero no descarte la propuesta tan rápidamente. Puede ser la solución menos dolorosa para tu situación. Sofía observó por la ventana la elegante figura de Gabriel entrando en un coche de lujo. Una parte de ella quería aceptar la oferta y poner fin a esa pesadilla. Otra parte, sin embargo, sentía que solo estaría cambiando un problema por otro, posiblemente mayor. ¿Qué haríamos con la otra mitad de la deuda?, preguntó, volviéndose hacia Roberto. El abogado sonrió, como si esperara exactamente esa pregunta. Tengo algunas ideas al respecto. Pero primero, te sugiero que hables con tu prometido. Él debe estar al tanto de cualquier decisión que tomes. Sofía asintió, sabiendo que la conversación con Ricardo sería el próximo gran reto. Mientras tanto, no pudo evitar fijarse en la peculiar expresión del rostro de Marcia, una mezcla de alivio y preocupación que Sofía no lograba descifrar. La cafetería de la universidad estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Sofía removía distraídamente el café, que ya se había enfriado, mientras miraba el reloj por tercera vez en 5 minutos. Ricardo rara vez llegaba tarde, y nunca sin avisar. Este pequeño cambio de carácter no hacía más que aumentar su ansiedad. Cuando finalmente apareció, su rostro, normalmente afectuoso, estaba serio, casi distante. Se sentó frente a Sofía sin darle el beso habitual. «Gracias por venir», dijo Sofía, tratando de sonreír. «Me preocupé cuando no respondiste a mis llamadas. Necesitaba tiempo para pensar», respondió Ricardo con tono neutro. «Y hablar con algunas personas». «¿Con quién?» Sofía sintió un escalofrío. «¿Con quién?» «He consultado a un abogado sobre nuestra situación legal. Y también he hablado con mis padres. Están preocupados». Sofía tragó saliva. Los padres de Ricardo, propietarios de una pequeña constructora, siempre habían sido extremadamente cautelosos con las finanzas. Probablemente veían la situación actual como una verdadera pesadilla. «Ricardo, no sabía nada de las deudas, te lo juro. Me quedé tan impactada como tú». Él la estudió durante un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «El problema no es solo la deuda en sí, Sofía, es lo que representa». Ricardo se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Me ocultaste los documentos que encontraste durante casi una semana antes de decírmelo». Sofía sintió que le ardía la cara. Era cierto. Había pasado días tratando de comprender toda la situación por sí misma antes de compartirla con Ricardo. Intentaba protegerte. «No», la interrumpió Ricardo. «Estabas actuando exactamente como tu madre, ocultando información, tomando decisiones unilaterales, protegiendo a los demás de verdades incómodas». Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. La comparación con Elena era dolorosa, precisamente porque contenía una pizca de verdad. «No es justo», protestó débilmente. «¿No?» Ricardo cruzó los brazos. «Y ahora me entero, no por ti, sino por un compañero de la empresa que trabaja en el sector inmobiliario, de que te reuniste con Gabriel Mendonça para discutir la venta de la mitad de la mansión». Sofía palideció. «¿Cómo lo has sabido?» «Esta ciudad es demasiado pequeña para guardar secretos, Sofía. Deberías saberlo». «Te lo iba a contar hoy», dijo Sofía con voz temblorosa. «Quería discutir todas las opciones contigo. ¿Igual que querías discutir los documentos que encontraste? ¿O los préstamos que tu madre pidió a tu nombre?» Ricardo negó con la cabeza, decepcionado. Creía que nuestra relación se basaba en la honestidad, que éramos un equipo.
Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Somos un equipo. Solo me sentía abrumada. Todo sucedió tan rápido, y no quería preocuparte hasta entender completamente a qué nos enfrentábamos. Esa es la cuestión, Sofía. No eres tú quien se enfrenta a esto. Somos nosotros. Al menos, eso es lo que yo pensaba. Ricardo apartó la mirada y la fijó en la ventana. Estoy reconsiderando muchas cosas, incluso el matrimonio. El mundo de Sofía pareció derrumbarse con esas palabras. Ricardo, por favor, no hagas eso. Podemos resolverlo juntos. Te prometo ser completamente transparente de ahora en adelante. Promesas, suspiró Ricardo. Tu madre también hizo muchas promesas, ¿no? A su familia, a los bancos, a los Mendonça. Promesas que nunca cumplió. Yo no soy mi madre, exclamó Sofía, más alto de lo que pretendía. No, asintió Ricardo, levantándose. Pero estás siguiendo el mismo camino, y no sé si quiero estar a tu lado cuando llegues al mismo destino que ella. Dejó unas notas sobre la mesa para pagar el café y se alejó, dejando a Sofía en estado de shock. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, una figura familiar se acercó. Problemas en el paraíso. Gabriel Mendonça se deslizó hasta el lugar que Ricardo acababa de dejar, con su sonrisa depredadora en su rostro. ¿Me estás siguiendo?, preguntó Sofía, secándose rápidamente las lágrimas que se le habían escapado. Solo es una coincidencia. Vengo aquí todos los miércoles. Hizo un gesto a la camarera y pidió un café. Parece que tu prometido no está muy contento con nuestra posible asociación. Sofía lo miró con recelo. ¿Has sido tú quien ha hablado con su compañero sobre nuestra reunión? Gabriel sonrió enigmáticamente. Tengo muchos conocidos en la ciudad. A veces, la información circula. ¿Qué es lo que realmente quieres, señor Mendonça? Porque estoy empezando a dudar de que sea solo la mansión. Llámeme Gabriel, por favor. Dio un sorbo al café que le acababan de servir. Y lo que quiero es sencillo, recuperar lo que legítimamente pertenece a mi familia y, al mismo tiempo, ayudar a una joven encantadora a salir de una situación difícil. Qué altruista, comentó Sofía con sarcasmo. Los negocios pueden ser mutuamente beneficiosos, respondió Gabriel, imperturbable. Con el dinero que ahorrarías al no tener que pagar las deudas de la mansión, podrías empezar una nueva vida. Quizás lejos de aquí, lejos de complicaciones. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quiere que me vaya de la ciudad? Solo sugiero que los nuevos comienzos a veces requieren nuevos lugares. Gabriel deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa. Piensa en mi oferta, y cuando estés lista para ser sensata, llámame. Con eso, se levantó y se marchó, dejando a Sofía sola con un torbellino de emociones, ira, miedo, tristeza y, sobre todo, una creciente sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcia. Tenemos que hablar sobre el Festival del Mar. Tu madre no está en condiciones, y el comité está esperando a una Vasconcelos para liderarlo. Sofía apoyó la cabeza entre las manos. Como si no bastaran sus problemas personales, ahora las tradiciones de la ciudad también pesaban sobre sus hombros. El Festival del Mar, una celebración anual que atraía a turistas de todo el país, había estado dirigido por su madre durante 2 décadas. Al parecer, ahora era su responsabilidad. Respirando hondo, Sofía guardó la tarjeta de Gabriel en el bolsillo. Necesitaba tiempo para pensar, para trazar un plan que no implicara vender su alma, o la mansión de su familia, al diablo. La sede del comité organizador del Festival del Mar se encontraba en un antiguo almacén portuario convertido en espacio cultural. Cuando Sofía entró en la sala de reuniones, todas las conversaciones cesaron abruptamente. 8 pares de ojos la miraron con expresiones que variaban entre la curiosidad y el juicio. Sofía, querida, qué bien que hayas venido. Marcia se levantó para recibirla, pero su sonrisa tensa delataba su preocupación. Déjame presentarte a los miembros del comité. Sofía saludó educadamente a cada uno de ellos, todos amigos íntimos de su madre, personas que la habían visto crecer y que ahora la estudiaban como si intentaran determinar si era digna del legado Vasconcelos. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Sofía cuando todos se sentaron de nuevo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Elena ha tenido un pequeño contratiempo, respondió Dorotea Prado,
la florista del pueblo y la amiga más antigua de su madre. Estaba muy estresada en la última reunión. ¿Contratiempo? Sofía frunció el ceño. Marcia suspiró. Tu madre ha sufrido un colapso nervioso, Sofía. Está en la clínica de reposo a las afueras del pueblo. La noticia golpeó a Sofía como un balde de agua fría. A pesar de todos los conflictos recientes, sintió una punzada de culpa y preocupación. ¿Por qué nadie me avisó? Ella pidió específicamente que no te lo dijéramos, explicó Dorotea. Dijo que ya tenías suficientes problemas. Carlos Penteado, propietario del restaurante más importante de la ciudad, carraspeó. El caso es que faltan menos de 3 meses para el festival, y no tenemos coordinadora. Tradicionalmente, una Vasconcelos siempre ha dirigido el evento. Sofía entendió inmediatamente lo que le pedían. ¿Queréis que sustituya a mi madre? Sería lo más natural, asintió Marcia. Además, demostraría a la comunidad que estás comprometida con nuestras tradiciones, a pesar de los rumores que circulan. ¿Rumores? Sofía sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sobre la mansión, querida, dijo Dorotea con suavidad. Dicen que estás negociando con los Mendonça. Que vas a vender el patrimonio familiar. Sofía sintió que se le encendía la cara. Mi situación financiera es complicada, como todos saben. Estoy considerando todas las opciones. El festival sería una excelente oportunidad para conectar con la comunidad, sugirió Marcia, para demostrar que los Vasconcelos siguen comprometidos con la ciudad, independientemente de cualquier dificultad temporal. Sofía reconoció la manipulación emocional, tan similar a las tácticas de su madre, pero aún así se sintió atraída por la posibilidad. Quizás organizar el festival podría ayudarla a ganar tiempo, a encontrar una solución que no implicara vender la mitad de la mansión a Gabriel. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó, rindiéndose parcialmente. Supervisar los preparativos, coordinar a los voluntarios, garantizar que todo se desarrolle según la tradición, explicó Carlos. Y por supuesto, administrar el presupuesto. El presupuesto que ya ha elaborado tu madre, añadió Marcia rápidamente. Solo tendrás que seguir el plan. Sofía aceptó a regañadientes y la reunión continuó con discusiones sobre fechas, proveedores y atracciones culturales. 2 horas más tarde, cuando todos empezaban a dispersarse, Marcia le pidió a Sofía que se quedara. Hay algo más que debes saber, le dijo su tía cuando se quedaron solas, sobre el presupuesto del festival. Sofía sintió una punzada de aprensión. ¿Qué pasa con él? Marcia respiró hondo. ¿Tu madre? Bueno, puede que haya desviado algunos fondos en los últimos años. ¿Desviado?, repitió Sofía incrédula. ¿Estás diciendo que robó dinero del festival? No exactamente robó. Digamos que hizo préstamos temporales que nunca fueron reembolsados. Sofía se sintió mareada. ¿Cuánto? Aproximadamente $200,000 en los últimos 5 años. ¿200,000? Exclamó Sofía. ¿Y nadie se dio cuenta? Tu madre era muy hábil con los números. Se encogió de hombros Marcia. Y nadie cuestionaba a Elena Vasconcelos. Sofía se hundió en una silla. Esto es un desastre tras otro. Si esto se hace público... Exacto. Por eso tienes que hacerte cargo del festival. Para proteger el nombre de la familia mientras encontramos una solución. ¿Una solución? Sofía se rió sin humor. ¿Qué solución, tía? Estoy ahogada en deudas. Mi prometido quizá me esté dejando. Mi madre está destrozada, y ahora descubro que también ha malversado fondos públicos. ¿Cómo voy a resolver todo esto? Marcia se sentó a su lado y le tomó las manos. Quizás la propuesta de Gabriel Mendonça no sea tan mala. Sofía retiró las manos bruscamente. ¿Estás de su lado? ¿Por qué? No estoy del lado de nadie, querida. Solo soy realista. La mansión ya está prácticamente perdida de todos modos. Al menos con el acuerdo, salvarías la mitad y tendrías dinero para resolver los demás problemas. Sofía estudió el rostro de su tía, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Hay algo que no me estás contando. Marcia desvió la mirada. Es complicado, Sofía. Nuestra familia tiene una larga y compleja historia con los Mendonça. ¿Qué historia?, insistió Sofía. ¿Hoy no? Marcia se levantó, dando por terminada la conversación. Has recibido demasiada información para asimilar en un solo día. Vete a casa, descansa,
y mañana empieza a revisar la documentación del festival. Resolveremos una crisis cada vez. Al salir de la reunión, Sofía caminó lentamente por el paseo marítimo, observando cómo se ponía el sol sobre el océano. El mismo mar que había sido testigo de generaciones de Vasconcelos construyendo y, aparentemente, destruyendo su legado. Su teléfono sonó. Era Ricardo. «Sofía», dijo cuando ella respondió, con una voz más suave que en la cafetería. «¿Podemos hablar?» Un rayo de esperanza iluminó el corazón de Sofía. «Claro. ¿Dónde estás?» «En la plaza central. Y no estoy solo. Hay alguien a quien tienes que conocer». La plaza central estaba iluminada por antiguas farolas que proyectaban una luz dorada sobre los bancos de madera y los parterres de flores. Ricardo esperaba cerca del kiosco, hablando con una mujer que Sofía no reconoció de inmediato. Al acercarse, Sofía se dio cuenta de que la mujer era joven, probablemente de su misma edad, con rasgos vagamente familiares que le provocaron una inquietante sensación de déjà vu. «Sofía». Ricardo la recibió con un rápido abrazo, sin el beso habitual. «Ella es Luisa». La mujer sonrió y le tendió la mano. «Por fin nos conocemos, Sofía. He oído hablar mucho de ti». Sofía le estrechó la mano automáticamente, sintiéndose desorientada. «Lo siento, pero... ¿debería conocerla?» Ricardo y Luisa intercambiaron miradas. «Quizás deberíamos sentarnos», sugirió Ricardo, indicando un banco. Una vez acomodados, Luisa fue directa. «Soy tu media hermana, Sofía». El mundo pareció detenerse. Sofía sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. «¿Es alguna clase de broma enfermiza?», preguntó finalmente, mirando a Ricardo, que permanecía serio. «No es una broma», continuó Luisa con voz tranquila. «Compartimos el mismo padre, Eduardo Vasconcelos». «Mi padre está muerto», respondió Sofía automáticamente. «Desapareció en el mar hace 30 años». Luisa sonrió tristemente. «Eso es lo que te contó Elena. La verdad es que se fugó con mi madre cuando yo solo tenía 2 años. Empezó una nueva vida en otro país». Sofía sintió que la sangre le hervía. «Eso es absurdo. Ricardo, ¿cómo has podido traer a esta impostora aquí?» «Tiene pruebas, Sofía», respondió Ricardo con suavidad. «Luisa vino a buscarme a la oficina hoy. Trabaja para los Mendonça». «¿Los Mendonça?», repitió Sofía, empezando a atar cabos. «¿Así que eso es? Otra táctica para presionarme para que venda la mansión». «No se trata de la mansión», interrumpió Luisa, abriendo una carpeta que llevaba consigo. «Se trata de la verdad, de quiénes somos». Extendió una foto antigua. «Este es nuestro padre, 5 años después de su supuesta desaparición, con mi madre y conmigo, en su graduación en Derecho». Sofía tomó la foto con manos temblorosas. El hombre de la imagen era indudablemente su padre, un poco más viejo que en sus recuerdos, pero con la misma sonrisa característica. A su lado, una mujer hermosa y un niño pequeño que, Sofía tuvo que admitir, tenía sus mismos ojos. «Eso no prueba nada», dijo Sofía, devolviendo la foto. Luisa asintió con comprensión. «Tengo más. El certificado de nacimiento con su nombre, los documentos de matrimonio con mi madre, tras el divorcio oficial de Elena, que ella nunca le contó, y esto». Le entregó una carta. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la letra era inconfundible, la misma que Sofía había visto en las tarjetas de cumpleaños guardadas en una caja de recuerdos. «Mi querida Elena», leyó Sofía en voz alta. «Ambas sabemos que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Los papeles del divorcio están firmados. Por favor, deja de buscarme y permítenos a ambos seguir adelante. Sofía merece saber la verdad cuando sea lo suficientemente mayor. Dile que la quiero y que siempre la querré. Eduardo». Sofía sintió que el mundo daba vueltas. Cada palabra era una puñalada en su corazón. «Nunca desapareció en el mar», murmuró, aceptando por fin la realidad. «Mamá me ha mentido todos estos años. Elena nos ha mentido a todos», confirmó Luisa. «Incluso a los Mendonça, que le prestaron dinero a tu abuelo con la condición de que parte de la propiedad permaneciera en su familia». «¿Y eso qué tiene que ver con mi padre?», preguntó Sofía, confundida. «Nuestro padre», corrigió Luisa suavemente. «Era el único heredero legítimo de su abuelo. Cuando desapareció, Elena tomó el control de todo. Pero técnicamente, con el divorcio, ella no tenía derecho a la mansión.
Nuestro padre debería haber recibido la mitad de los bienes. Sofía miró a Ricardo, que asintió gravemente. He comprobado los documentos, Sofía. Parecen legítimos. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Sofía a Luisa. Porque Gabriel Mendonça está intentando recuperar la mansión basándose en un acuerdo que técnicamente ya no es válido. La deuda es real, pero el contrato original era con tu abuelo, y luego pasaría al heredero legítimo, nuestro padre. Ricardo se inclinó hacia adelante. Lo que Luisa está tratando de decir es que hay una salida legal a toda esta situación. Si tu padre, el verdadero propietario, regresa y reclama sus derechos, podría renegociar el acuerdo con los Mendonça y posiblemente salvar la propiedad. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Sofía, todavía tratando de procesar todo. En Argentina, respondió Luisa. No sabe que he venido aquí. Lo hice por mi cuenta cuando descubrí lo que estaba pasando. Sofía se sintió traicionada de nuevo, pero ahora por un hombre al que apenas recordaba. Me abandonó. Nos abandonó. ¿Y ahora quiere volver para salvar una casa? No sabe nada de la situación, reiteró Luisa, pero estoy segura de que ayudaría si lo supiera. A pesar de todo, siempre ha hablado de ti con cariño. Sofía se levantó bruscamente. Esto es demasiado. Demasiado para asimilar en un día. Ricardo la sujetó por el brazo. Sofía, sé que es difícil, pero esta puede ser la solución que estábamos buscando. Una forma de resolverlo todo sin depender de Gabriel Mendonça. ¿Te estás poniendo de su parte? ¿De una desconocida? Sofía tiró del brazo. No estoy tomando partido, respondió Ricardo con calma. Estoy tratando de ayudar a encontrar una salida. Para nosotros. Sofía miró de Ricardo a Luisa, sintiéndose acorralada. Necesito tiempo, para pensar, para verificar todo esto. Claro, asintió Luisa, devolviendo los documentos a la carpeta. Aquí está mi número. Cuando estés lista para hablar, llámame. Sofía tomó la tarjeta mecánicamente. Luego se alejó sin decir nada más, ignorando las llamadas de Ricardo. Su mente era un torbellino, llena de mentiras descubiertas y verdades dolorosas. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a la clínica de reposo en las afueras de la ciudad. Se detuvo frente a la puerta ornamentada, contemplando la idea de confrontar a su madre de inmediato. Tras un momento de vacilación, entró. La clínica de reposo. Villa Serena ocupaba una antigua mansión colonial renovada, rodeada de exuberantes jardines. Una enfermera condujo a Sofía al solarium, donde Elena Vasconcelos estaba sentada en un sofá de mimbre, contemplando la puesta de sol a través de los amplios ventanales. «Mamá», llamó Sofía en voz baja. Elena se volvió, pareciendo momentáneamente sorprendida antes de recuperar su habitual expresión de control. «Sofía, no esperaba tu visita». «Al parecer, hay muchas cosas que no esperaba», respondió Sofía, sentándose en una silla frente a ella. Como una media hermana, Elena palideció visiblemente, apretando con fuerza el libro que tenía en el regazo. «¿Quién te lo ha dicho?» «Ella misma, Luisa». Sofía estudió el rostro de su madre, buscando algún signo de arrepentimiento. «Papá no desapareció en el mar, ¿verdad? Te inventaste esa historia. Simplemente se marchó con otra mujer». Elena permaneció en silencio durante un largo rato, antes de finalmente asentir. ¿Qué esperabas que le dijera a una niña de 5 años? ¿Que su padre prefería a otra familia? ¿Que ni siquiera luchó por su custodia? Esperaba la verdad, en algún momento de los últimos 30 años, exclamó Sofía. Me dejaste crecer creyendo que mi padre había muerto en un trágico accidente. Inventaste historias sobre lo héroe que era, lo mucho que me quería. Y te quería, replicó Elena. Pero no lo suficiente. Sofía sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí, a privarme de la oportunidad de conocerlo, de formarme mi propia opinión. Tenía todo el derecho, dijo Elena, levantando la barbilla, desafiante incluso en su fragilidad actual. Yo fui la que se quedó, quien te crió sola, quien construyó una vida para las dos desde cero. ¿Desde cero? Se rió amargamente Sofía. Le robaste la mansión. Te hiciste con una propiedad que no era legalmente tuya. Elena se encogió de hombros. Eduardo no quería nada que tuviera que ver con su familia. Dijo que la mansión solo le traía malos recuerdos. Que me quedara con todo. ¿Lo dijo él o simplemente lo diste por hecho?
¿Hay alguna diferencia? Elena desvió la mirada. Toda la diferencia del mundo, mamá. Especialmente ahora que he descubierto que también desviaste fondos del Festival del Mar. $200,000. ¿Tienes idea de lo grave que es eso? Elena levantó las cejas, sorprendida. ¿Te lo ha contado Marcia? Sí. Y también sobre el colapso que sufriste durante la última reunión del comité, que, por cierto, ahora espera que yo asuma. Deberías, dijo Elena con firmeza. El festival ha sido organizado por una Vasconcelos durante generaciones. Es importante para nuestra posición en la comunidad. ¿Nuestra posición? Repitió Sofía, incrédula. ¿Qué posición, mamá? ¿La de estafadores? ¿De mentirosos? ¿Eso es lo que representan ahora los Vasconcelos? Elena entrecerró los ojos. No te atrevas a juzgarme, Sofía. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti, para asegurarme de que tuvieras lo mejor. ¿Lo mejor? Sofía sintió cómo crecía la ira. Me diste una casa llena de deudas. Mentiste sobre mi propio padre. Falsificaste mi firma en documentos. ¿Eso es lo mejor que puedes ofrecer? Te protegí. Elena alzó la voz, antes de ser interrumpida por un ataque de tos. Cuando se recuperó, continuó en voz más baja. Te protegí del dolor de ser abandonada, de la humillación de ser sustituida. Sofía observó a su madre, esa mujer a la que siempre había visto como una fortaleza inquebrantable, y se dio cuenta por primera vez de lo frágil, casi quebradiza, que parecía Elena. No era solo el reciente colapso nervioso, era el peso de décadas de mentiras y manipulaciones que finalmente estaban pasando factura. Mamá, dijo Sofía tras un largo silencio, con voz más suave. La verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tiempo tarde. Ahora estamos enfrentando las consecuencias de todas esas mentiras, y necesito saberlo todo para intentar arreglar lo que aún sea posible. Elena pareció momentáneamente derrotada. ¿Qué quieres saber? Todo sobre el acuerdo con los Mendonça, sobre el dinero del festival, sobre cualquier otra cosa que pueda estallarme en la cara en los próximos días. Elena respiró hondo. El acuerdo con los Mendonça es complicado. Tu abuelo necesitaba dinero urgentemente. Problemas con el juego. En realidad, otro secreto familiar. Los Mendonça le ofrecieron un préstamo con la condición de que, si no se pagaba en 50 años, la propiedad volvería a ser suya. ¿Y el dinero del festival? Empecé a utilizar el fondo hace 5 años, cuando vencieron los primeros préstamos. Era solo algo temporal, hasta que consiguiera cerrar algunas ventas importantes. Pero entonces llegó la crisis inmobiliaria y... Elena dejó la frase en el aire. Sofía se masajeó las sienes, tratando de asimilar toda la información. ¿Por qué transferirme la mansión ahora? ¿Por qué no esperar? Elena dudó antes de responder. Porque Gabriel Mendonça estaba presionando. El plazo de 50 años vence en 3 meses. Amenazó con revelarlo todo. El acuerdo, la malversación de fondos, incluso la verdad sobre tu padre. Si no cooperaba. ¿Cooperar cómo? Venderle la propiedad por un precio ridículamente bajo. Dijo que, si no aceptaba, utilizaría sus contactos para demandarme por malversación de fondos y arruinar completamente nuestra reputación. Sofía estudió a su madre, tratando de determinar si se trataba de otra de sus manipulaciones o si por fin estaba diciendo la verdad. ¿Y pensaste que transfiriéndome la casa a mí te librarías de esas amenazas? Pensé que tú, con tu juventud y determinación, podrías encontrar una solución que yo ya no veía. Elena sonrió con tristeza. Siempre has sido más fuerte que yo, ¿sabes? Incluso de niña. La conversación fue interrumpida por la enfermera, que anunciaba el final del horario de visitas. Sofía se levantó, sintiéndose extrañamente aliviada a pesar de las devastadoras revelaciones. Encontraré una solución, mamá. Pero no será a tu manera, con mentiras y manipulaciones. Afrontaré esto con la verdad, por dolorosa que sea. Elena asintió lentamente. Ten cuidado con Gabriel Mendonça, Sofía. No es quien parece ser. Sofía frunció el ceño. ¿Qué sabes de él? Hay una razón por la que está tan obsesionado con la mansión. Y no tiene nada que ver con el valor de la propiedad. Elena hizo una señal a la enfermera para que se acercara. Pregúntale a Marcia sobre el verano de 1975, sobre el accidente. Antes de que Sofía pudiera preguntar más, Elena fue llevada por la enfermera, dejándola sola con más preguntas que respuestas. La oficina de Marcia estaba situada en un edificio histórico en el centro de la ciudad, con vistas al puerto.
Sofía llegó sin avisar, decidida a no darle tiempo a su tía para preparar más mentiras. «Sofía», exclamó Marcia, genuinamente sorprendida al verla entrar. «¿Ha pasado algo?» «El verano de 1975», dijo Sofía sin preámbulos. «El accidente. Quiero saberlo todo». El color desapareció del rostro de Marcia. Se levantó lentamente. Se dirigió a la puerta de la oficina y la cerró con cuidado. «¿Quién te ha hablado de eso?» «Mamá, ahora es tu turno de hablar». Marcia suspiró profundamente, indicándole a Sofía que se sentara. Nunca pensé que este tema volvería a salir a colación. No después de tanto tiempo. Bueno, buenas o malas, las verdades siempre salen a la luz, ¿no es así? Marcia asintió con tristeza. El verano de 1975 fue cuando todo cambió. Yo tenía 16 años. Elena, 18. La familia Mendonça estaba pasando la temporada en su casa de verano, cerca de nuestra mansión. Eso explica por qué Gabriel conoce tan bien la propiedad, comentó Sofía. Gabriel ni siquiera había nacido todavía. Estamos hablando de su padre, Antonio Mendonça, y de su abuelo, Augusto Mendonça, el hombre que hizo el trato con tu abuelo. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué pasó aquel verano? Marcia se recostó en su silla, con la mirada fija en algún punto lejano del pasado. Elena y Antonio se enamoraron. Fue un romance intenso, prohibido. Las familias eran rivales desde hacía generaciones, especialmente después del préstamo y el acuerdo sobre la mansión. ¿Mamá y el padre de Gabriel tuvieron una aventura? Más que una aventura. Estaban planeando fugarse juntos, continuó Marcia. Elena estaba embarazada. Sofía sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Embarazada? Augusto Mendonça lo descubrió y se enfureció. Se enfrentó a nuestro padre, acusándolo de haber criado a una hija sin moral, que había seducido a su hijo para manipular el acuerdo sobre la mansión. ¿Qué pasó con el bebé?, preguntó Sofía, casi temerosa de la respuesta. Hubo un accidente. Elena conducía para encontrarse con Antonio en el punto de fuga, cuando perdió el control del coche en una curva de la carretera costera. El coche se precipitó por un barranco. Sofía se tapó la boca con las manos. Dios mío. Sobrevivió, pero perdió al bebé. Antonio, que la esperaba en el lugar acordado, al enterarse del accidente, se enfrentó a su propio padre, acusándolo de haber saboteado el coche de Elena. ¿Él lo hizo? Marcia se encogió de hombros. Nunca se probó, pero el escándalo se silenció. Las familias llegaron a un acuerdo. Elena nunca volvería a ver a Antonio, y los Mendonça no exigirían el pago inmediato de la deuda, concediendo a los Vasconcelos los 50 años completos. ¿Y qué pasó con Antonio? Lo enviaron al extranjero a estudiar. Se casó unos años después con una mujer elegida por la familia. Gabriel nació 2 años después. Antonio murió hace unos 10 años, en un accidente de barco. Sofía intentaba procesar toda esa información. ¿Y eso tiene que ver con la obsesión de Gabriel por la mansión? Al parecer, poco antes de morir, Antonio le contó toda la historia a su hijo, sobre Elena, el bebé, el acuerdo entre las familias. Gabriel llegó a creer que la mansión era legítimamente suya, no solo por el acuerdo financiero, sino como herencia de su hermano que nunca nació. Eso es enfermizo, murmuró Sofía. Es obsesión, corrigió Marcia. Una versión distorsionada de la verdad que ha creado para justificar sus acciones. En su cabeza, los Vasconcelos no solo le robaron la propiedad de su familia, sino también parte de su legado. Sofía sintió una oleada de náuseas. ¿Y tú sabías todo esto cuando me animaste a aceptar su propuesta? Marcia apartó la mirada. Pensé que sería la solución más limpia. Una forma de cerrar este capítulo de una vez por todas. Me vendiste al enemigo. Intenté evitar más sufrimiento, corrigió Marcia. Ya había visto lo que esa rivalidad le había causado a mi hermana. No quería que tú pasaras por lo mismo. ¿Y Luisa? ¿Mi padre? ¿Cómo encajan ellos en todo esto? No sé nada de Luisa. Esa parte es nueva para mí, admitió Marcia. En cuanto a tu padre, apareció en la vida de Elena unos años después del accidente. Fue un refugio cuando más lo necesitaba. Pero Elena nunca lo amó de verdad, no como amaba a Antonio. Sofía se levantó, sintiéndose ahogada por tantas revelaciones.
Toda mi vida se ha construido sobre mentiras. No, Sofía. Se construyó sobre el deseo de protegerte del dolor que todos sentimos. Marcia se acercó, tratando de tocar el brazo de su sobrina, pero Sofía retrocedió. Basta de mentiras. Basta de medias verdades. Voy a resolver esto a mi manera ahora. ¿Qué vas a hacer? Sofía se dirigió a la puerta. Voy a hablar con Gabriel. A conocer al enemigo cara a cara. Sofía, ten cuidado. Gabriel puede ser peligroso. No más peligroso que las mentiras que me han contado toda la vida, respondió Sofía antes de salir. De camino al hotel donde se alojaba Gabriel, Sofía recibió un mensaje de Ricardo. ¿Has hablado con tu madre? Estoy preocupado por ti. Sofía dudó. Luego respondió. He descubierto mucho más de lo que esperaba. Necesito verte. Esta noche, en la mansión. Trae a Luisa. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Estás segura? ¿Qué está pasando? Creo que finalmente he encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas. La puesta de sol bañaba la ciudad con tonos dorados cuando Sofía llegó al lujoso Hotel Marina, donde se alojaba Gabriel. Fue recibida en la suite con una sonrisa calculada que no llegaba a sus fríos y observadores ojos. Señorita Vasconcelos, la saludó Gabriel, ofreciéndole una copa de champán que Sofía rechazó. Debo admitir que su visita es inesperada. Sé lo que pasó en el verano de 1975, declaró Sofía sin rodeos. Lo de mi madre y su padre. Lo del bebé. La sonrisa de Gabriel vaciló por un segundo, pero pronto volvió a su lugar. Veo que por fin ha empezado a desenterrar los trapos sucios de la familia. Ha tardado más de lo que esperaba. ¿Por qué no me lo contó todo desde el principio? ¿A qué viene todo este juego? Gabriel se dirigió a la terraza, que ofrecía una vista panorámica de la bahía y la ciudad. Sofía lo siguió. Los juegos son necesarios cuando se trata con los Vasconcelos, respondió él finalmente. Tu familia es experta en manipulaciones y mentiras. ¿Cómo lo descubriste? Mi padre me lo contó todo en su lecho de muerte. Que él y tu madre se habían amado. Que habían tenido un hijo, mi medio hermano. Que los Vasconcelos lo alejaron de Elena, mintiendo sobre sus intenciones. Gabriel se volvió para mirarla.